Soy Isabel I, la reina de Inglaterra, nací en 1533. Quiero hablarles sobre Thomas Seymour, quien nació en 1508 y falleció en 1549. Era hijo de Sir John Seymour y Margaret Wentworth. Su hermano mayor fue Edward Seymour, el primer duque de Somerset. La familia Seymour, de nobleza rural, trazaba su ascendencia hasta los normandos. Mi padre, Enrique VIII, y su segunda esposa, Ana Bolena, no tuvieron un hijo varón. Descontento con Ana, mi padre comenzó a mostrar interés en Jane Seymour, hermana de Thomas y una de las damas de compañía de la reina. Se casaron pocos días después de la ejecución de Ana en mayo de 1536. Este matrimonio elevó significativamente la fortuna de los Seymour. En octubre de 1537, Jane dio a luz a mi medio hermano, Eduardo Tudor, futuro rey Eduardo VI, pero lamentablemente falleció por complicaciones del parto 2 semanas después. Thomas fue enviado a la embajada en la corte francesa en 1538, y designado para recibir a Ana de Cleveris en Calais en 1539. Más tarde, fue enviado al rey Fernando I de Hungría para solicitar su apoyo contra Francia y Escocia. En 1543, Catalina Parr, quien más tarde se convirtió en la última esposa de mi padre, había llamado la atención de Enrique mientras servía en el hogar de mi hermana María. A pesar de haber iniciado una relación romántica con Thomas, Catalina tuvo que aceptar la propuesta de matrimonio de Enrique. Thomas estuvo en Viena durante 2 años y, en 1543, fue nombrado embajador en la corte de los Habsburgo en Bruselas. Durante la guerra entre Inglaterra y Francia, fue nombrado mariscal del ejército inglés en los Países Bajos. Capturó y destruyó castillos cerca del puerto de Boulogne. Su posición como tío de mi medio hermano Eduardo, y sus servicios le valieron los títulos de maestro general de la artillería y lord guardián de las Cinque Ports. Regresó a la corte antes de la muerte de mi padre en enero de 1547. Tras su muerte, Catalina se convirtió en una de las mujeres más ricas de Inglaterra. Se estableció un consejo de regencia para Eduardo, y Thomas se convirtió en el primer barón Seymour de Sudeley. Su hermano Edward se convirtió en el duque de Somerset y protector regente. Thomas, nombrado Lord Alto Almirante, comenzó a envidiar el poder de su hermano. Intentó socavar la posición de Edward en el Consejo de Regencia y buscar influencia sobre mi hermano, incluso contemplando un matrimonio real. Durante la ausencia de Somerset en 1547, fomentó la oposición a su autoridad. Como Lord Alto Almirante, pudo controlar la armada inglesa y buscar apoyo para una posible rebelión, incluso estableciendo relaciones con piratas. Thomas me pidió matrimonio cuando yo tenía apenas 13 años, a través de una carta en febrero de 1547, poco después del fallecimiento de mi padre, Enrique VIII. Thomas creía firmemente que casarse conmigo le daría más poder, especialmente considerando que su hermano Edward, el duque de Somerset, había sido nombrado Lord Protector. No ocultaba su envidia hacia la posición de su hermano. Sin embargo, rechacé su propuesta de forma educada, explicándole que era demasiado joven y que permanecería de luto por mi padre durante 2 años. Tras mi rechazo, Thomas se casó con Catalina Parr, la viuda de mi padre y mi madrastra. Antes de su matrimonio con Enrique VIII, Catalina había estado enamorada de Thomas. Algunos pensaban que Thomas se casó con ella para estar más cerca de mí. En ese tiempo, comencé a vivir con Catalina, y poco después, Thomas también se mudó a vivir con nosotras. De acuerdo con los testimonios de Cat Ashley y Thomas Parry en 1549, Thomas empezó a hacerme visitas matutinas desde junio de 1547, poco después de mudarse a la casa. Sus acercamientos eran inapropiados, apenas vestido con un corto camisón, y yo trataba de evadirlo. Comencé a levantarme más temprano para evitarle, pero a menudo él llegaba antes y me encontraba en camisón. Me saludaba y a veces tocaba mi espalda o mis nalgas de manera juguetona, llegando incluso una vez a meterse en mi cama mientras yo aún estaba en ella. Esto me llevó a levantarme cada vez más temprano, si cuando él llegaba ya estaba vestida, simplemente me deseaba buenos días y se iba. Cat Ashley expresó su preocupación por estas visitas, y comenzó a estar presente por las mañanas en mi habitación, pero Thomas continuó con su comportamiento. Ashley incluso se enfrentó a él, diciéndole que había rumores sobre sus acciones, y él respondió que sus intenciones no eran malas. En alguna ocasión, Catalina se unió a Thomas en estas visitas matutinas, y juntos me hacían cosquillas en la cama. Una vez, Thomas jugueteó conmigo en los jardines de Anworth en un día otoñal, con Catalina cerca. Cortó mi vestido en pedazos mientras Catalina me sujetaba, aunque no está claro si era para protegerme o para participar en el juego.
Después de este incidente, Catalina pidió a Kat Ashley que vigilara mi comportamiento, diciéndole que me había visto abrazando a un hombre. Sin embargo, nadie más en la casa había visto tal cosa, y Ashley comenzó a sospechar que Catalina había inventado la historia para que me espiara. Catalina y Thomas se mudaron a su casa en Londres por varios meses, y yo no los acompañé. Cuando llegué en la primavera de 1548, Thomas reanudó sus visitas matutinas. Kat Ashley lo reprendió nuevamente por entrar a mi cuarto de manera inapropiada. En junio de 1548, Catalina escribió una carta y me pidió que la enviara. Escribí en el exterior de la carta, en latín, no me toques, pero luego lo borré y escribí que no me toque, indicando que sus avances no eran bienvenidos, aunque temía expresarlo directamente. Ashley comentó que parecía tener cierto afecto hacia Thomas, y me sonrojaba cuando se mencionaba su nombre. Finalmente, el 11 de junio de 1548, Catalina encontró a Thomas abrazándome, y se enfadó mucho. Al día siguiente, me fui a vivir con Sir Anthony y Joan Denny, y Catalina y Thomas se fueron al castillo de Sudeley. No está claro si elegí irme o fui enviada. Durante ese verano, tuve problemas de salud como migrañas, ictericia, problemas digestivos y menstruación irregular. Años más tarde, surgió una leyenda urbana de que había estado embarazada durante este tiempo, pero las pruebas son escasas y fácilmente refutables. Catalina falleció una semana después de dar a luz, el 5 de septiembre de 1548. Desde aquellos sucesos en junio, no nos habíamos visto y no pudimos reconciliarnos en persona. Después de quedarse viudo, Thomas envió a su sobrino John Seymour para que me acompañara mientras establecía mi propio hogar en Hatfield. Según Thomas Parry, Thomas le pidió a John que me preguntara si mis grandes nalgas habían disminuido o no, lo cual era un comentario completamente inapropiado. Los rumores sobre la intención de Thomas de casarse conmigo resurgieron durante esa época. Parry me preguntó si me casaría con Thomas si él me lo pidiera, mi respuesta fue ambigua, y él pensó que no había interés recíproco. En enero de 1549, Thomas fue arrestado por intentar secuestrar al rey, casarse conmigo sin el consentimiento del consejo y buscar convertirse en rey de facto. Ashley y Parry fueron interrogados para determinar si yo estaba involucrada en sus planes. Afortunadamente, gracias a sus testimonios y mi propia astucia, logré desvincularme completamente de las acusaciones. Thomas fue decapitado en Tower Hill el 20 de marzo. Este episodio con Thomas Seymour fue un momento perturbador en mi vida. Reveló la naturaleza peligrosa y a menudo perversa de la política de la corte, donde las ambiciones personales y la búsqueda de poder podían manifestarse de formas muy inapropiadas. A pesar de mi juventud, tuve que aprender a manejarme con precaución y astucia. Como futura reina, estos eventos influirían en mi percepción de la política, el matrimonio y la lealtad en mi posterior reinado.